Hey, buenas amigos, y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box y vamos a continuar con el tema de la magia. Y hoy vamos a hablar y vamos a hacer una introducción a lo que sería la teoría de la magia. No tenemos que ver esto como el típico grimorio o libro de las sombras, tipo la Biblia de las brujas o la teoría de la magia del telema de Aleister Crowley, es decir, ver a un mago, a un grupo, ¿no?, de personas ahí alejadas del mundo haciendo, porque yo interpreto. No, tenemos que alejarnos un poco de esa idea, aunque eso también está aquí, y ser tal vez un poquito más objetivo. Porque lo que sí es cierto es que desde el principio de los tiempos el ser humano ha intentado entender, comprender y transformar el mundo que le rodea. Unos eligieron la ciencia, otros la religión y finalmente un grupo de personas siguió intentándolo a través de los métodos mágicos y que decidieron seguir lo que se conoce como el camino de la magia. Y es que hoy vamos a explorar precisamente eso, la teoría de la magia, que es la disciplina que de verdad quiere encargarse de entender qué es eso a lo que llamamos magia, cómo se manifiesta y por qué sigue viva a día de hoy en el siglo XXI, en pleno corazón del mundo moderno. Ahora, ¿qué es la magia? Para empezar esta introducción, ¿vale? En primer lugar, tenemos que entender que no estamos hablando de los típicos trucos de salón, aunque en algún que otro aspecto a veces se podría introducir de manera muy sutil. Pero no es eso lo que estamos hablando aquí, tampoco es eso lo que vamos a definir. Hablamos de algo mucho más profundo, de la antigua creencia que asegura que la realidad responde a la voluntad humana y que todo está unido por una fuerza desconocida o que a priori no logramos entender al 100%. Y que conocer esa o esas fuerzas significa poder dialogar con el universo, con la realidad, con el cosmos, para poder cambiarla según nuestra voluntad y deseo. Y es que la teoría de la magia estudia precisamente las manifestaciones, sus símbolos, sus rituales y su papel en la experiencia humana, tanto a nivel individual como colectivo. La teoría de la magia va a intentar entender la magia en toda su plenitud. Y para ello va a intentar entender y comprender lo que conocemos como el acto mágico, sus causas, su significado y su impacto espiritual, simbólico y social en la historia de la humanidad. No tenemos que olvidar que la magia ha sido como un sistema de conocimiento. La magia a lo largo de la historia ha sido reverenciada como temida. Fue considerada ciencia sagrada en Egipto, sabiduría espiritual en la antigua Grecia y herejía en la Edad Media. Pero con el tiempo los significados y su sentido, a veces más profundos y a veces más superficiales, han sido y han seguido surgiendo. Filósofos herméticos, alquimistas o incluso los ocultistas del siglo XIX, como Madame Blavatsky, Eliphas Levi y Crowley. Todos ellos vieron la magia como un método o un sistema de autoconocimiento o conocimiento. De hecho, a día de hoy muchos interpretan la magia como una práctica interior del ser humano y del individuo. Una herramienta para modificar nuestra conciencia y descubrir ese poder creador, esa chispa divina que hay dentro de nosotros, que habita esperando a que la descubramos para cambiarnos a nosotros mismos y el entorno que nos rodea. Cuando hablamos de la teoría de la magia, hablamos de esa disciplina académica que tiene en cuenta muchas otras ramas que están ligadas a ese estudio, como por ejemplo la historia de la magia, que va a estudiar sus orígenes y tradiciones, la antropología de la magia o antropología de lo mágico, que va a observar los diferentes rituales y creencias en las diferentes culturas y el impacto que estos tienen en los individuos, o la psicología mágica, que interpreta la magia como un lenguaje simbólico y universal, o la filosofía esotérica, que busca el sentido último de la magia. Cada corriente que hemos visto pertenece a una pregunta básica y esencial: ¿es la magia una ilusión o es una forma de comunicación entre el hombre y lo invisible? ¿Es la magia realmente algo real o solamente un hecho cultural? Pues todas estas preguntas son las que se hace la teoría de la magia. A través de las diferentes disciplinas. También tenemos que hablar y entender de que aquí se va a hablar de la sensibilidad mágica, es decir, no solo de los aspectos formales y académicos del estudio de la teoría de la magia, sino que la teoría de la magia entiende y comprende de que más allá de la teoría académica o de la realización de hechizos, embrujos y encantamientos, existe también algo que es mucho más sutil, que es una forma de ver y entender el mundo. Y a esa visión la hemos llamado sensibilidad
mágica o llámala intuición, que es la capacidad de percibir lo que podríamos llamar lo sagrado, lo místico, lo luminoso, en lo cotidiano de la realidad, reconocer los signos y señales ocultos que hay en la naturaleza y sentir que todo, absolutamente todo, está conectado por alguna razón que se escapa a día de hoy de nuestro entendimiento. Y esta sensibilidad mágica sería no algo tanto místico o sobrenatural, que sería algo que pertenece a la naturaleza fisionómica, si estamos hablando en el sentido materialista de la palabra, es decir, tendría que ver algo en nuestra fisionomía, en nuestra biología, en nuestra corporeidad, que nos permitiera tener esta sensibilidad, ya sea que se puede recoger a través de nuestros 5 sentidos, pero que en este caso podemos percibir más de lo que creemos, o un posible sexto sentido, o que esta sensibilidad mágica venga de otro lugar, como por ejemplo en la teoría, ¿no?, de las ideas de Platón, en el que, bueno, ahí están las ideas y a través de un procedimiento y de algo que une la realidad, o como decía Descartes, ¿no?, la glándula pineal, a partir de ahí podemos participar de esa sensibilidad. Pero que esto no solo se estudia, esto no solo se trata de estudiar la magia en el sentido académico o los grandes grimorios, sino de entender y comprender por qué siempre se ha tenido esa visión de que la magia requería de algo especial, el motivo y el por qué. Después parece que solamente han habido unos pocos elegidos a lo largo de la historia. Es decir, que la magia en su sentido más profundo es algo mucho más complejo de lo que normalmente se nos ha contado, ya sea en los típicos libros como Harry Potter, La historia interminable, de piensa, desea y se te cumplirá, y que desde luego es algo mucho más complejo que El secreto o Te regalo un milagro de Connie Méndez. La magia nos habla de la voluntad humana, el símbolo, el misterio y de ese otro mundo oculto, casi luminoso, que parece tener otras reglas diferentes al nuestro, pero que por algún motivo parece interactuar con nosotros. No sé hasta qué punto la magia busca controlar y gobernar la naturaleza, sino más bien entenderla para vivir en armonía y reconciliación con las fuerzas de la naturaleza y por tanto con el universo en sí. Porque tal vez el verdadero mago no es aquel que hace llover o mueve montañas u objetos con su mente, sino es aquel que es capaz de transformar su espíritu, su mente, su cuerpo, algo que hay en nosotros que nos puede permitir entender y comprender el mundo de una manera mucho más abierta, mucho más compleja y con una perspectiva más amplia, y por tanto poder actuar de la mejor manera posible. Y nada, que si quieres seguir explorando todo esto, suscríbete, porque aquí se sigue viendo ahora la lista de la teoría de la magia, que es lo que vamos a empezar a ver después de este vídeo.